Vamos a hablar acerca de la educación. La educación no es el futuro, es el presente y es necesario abordarlo desde todas las aristas. Y por ello está con nosotros Ángela Bravo Chacón, quien es especialista en gestión e incidencia del programa Horizontes de UNESCO of Perú. ¿Cómo estás? Bienvenida al programa. Buenos días. Muchísimas gracias, Carlos. Un gusto estar con ustedes esta mañana. El día de hoy van a presentar un contrato social y tiene que ver con la forma de repensar la educación, como ya la tenemos prevista. Entonces, ¿en qué consiste este nuevo contrato social? ¿Qué puntos se van a abordar al respecto? Sí, bueno, hoy día a las 5 de la tarde en el Ministerio de Cultura y a través de Facebook Live de UNESCO estamos lanzando el informe Reimaginemos los futuros de la educación, que como menciona Carla es un nuevo contrato social para poder empujar los temas claves que tenemos que movilizar en la agenda de educación después del cierre educativo por la pandemia en el mundo. Y por supuesto en el Perú, que ha durado 2 años, ha sido uno de los cierres más prolongados y que ha tenido unos efectos bastante importantes en el tema de los aprendizajes, en el tema emocional, pero también en la forma en la que educamos. Así que tenemos que reimaginar una nueva educación y estamos presentando este espacio de diálogo y discusión con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura y Fundación SM desde UNESCO en Perú. Hablamos de educación y claro, sin duda es un tema amplio que tiene que ver muchos actores involucrados en este sector. Y es verdad, la pandemia ha evidenciado muchas brechas, ¿no? No todos han podido acceder a la información porque no han tenido los medios digitales para ello. Muchas veces los docentes no estaban preparados también para dar esta información o trasladar este conocimiento a través de medios digitales. No se ha contado con el presupuesto, no hay colegios cercanos, se tiene que ver con la infraestructura, incluso hasta la currícula escolar. Entonces, ¿cuáles son los actores que tienen que ver con una buena educación? Sí, bueno, el informe Reimaginemos la Educación justamente lo que ha hecho es durante 2020 y 2021 entrevistar a lo largo del mundo a diferentes actores claves del sistema educativo para poder construir esta propuesta de pacto social. Y de hecho los temas claves que están detrás de esta nueva educación, que de hecho son pilares muy importantes, tienen que ver con la educación en ciudadanía, es decir, poder tener ciudadanos que sean hábiles para poder enfrentar los retos del mundo en el cual vivimos hoy, con toda la polarización, con todos los temas complicados de violencia, de odio que existen en el mundo y poder movilizar esos temas con una ciudadanía activa. Poder trabajar el tema de sostenibilidad, la economía sostenible y el desarrollo del ambiente son temas claves también que podemos empujar desde la educación y poder, por supuesto, trabajar la educación de calidad y accesible para todas y todos a lo largo de la vida. Es decir, desde los niños más pequeñitos, que han sido los que han sido más golpeados durante la pandemia porque pues era muy difícil llevar las clases virtuales para un niño de 4 o 3 años, pero también hacer la continuidad educativa para las niñas, los niños y los adolescentes, ¿no? Considerando también aquellas barreras como el género, como la equidad que tiene que ver con los ingresos, que tiene que ver con la continuidad educativa, que son claves para poder asegurar que todos podamos tener oportunidades educativas de calidad y con equidad, ¿no? Que es parte del Objetivo de Desarrollo 4 que impulsamos en UNESCO en Perú. Y a propósito de lo que mencionas, efectivamente con la pandemia muchos padres de familia han perdido sus empleos y los pequeños, los adolescentes han tenido que dejar las aulas, el colegio, recibir su educación para ponerse a trabajar. ¿Se ha incrementado la deserción escolar? ¿Estamos hablando de cuánto con la pandemia? Sí, de hecho, según los datos de balance del Ministerio de Educación, tenemos cerca de 700.000 estudiantes que no han retornado a clases, es decir, que no se encuentran hoy matriculados por diferentes razones. Tiene que ver con la movilidad de las familias, todos se tuvieron que mudar, cambiar de lugar de casa, no se pudieron matricular, pero también con el trabajo infantil y adolescente, ¿no? Nuestras cifras, que ya eran altas para el promedio latinoamericano, han subido mucho con la pandemia debido a la necesidad económica de las familias. De hecho, es una decisión muy difícil para una familia tener que elegir entre poner a trabajar a un niño o comer o cenar esa mañana o esa noche, ¿no? Entonces es un tema que en verdad tenemos que impulsar con una mirada integral de la educación y el desarrollo, porque no solo basta lo que puede hacer la escuela o el esfuerzo que hace el sistema educativo, sino también tenemos que tener sistemas de protección social que empujen ese tipo de condiciones para evitar que cualquier niño, niña o adolescente salga del sistema por razones que son ajenas a su voluntad de aprender, sino más bien a su contexto o a su condición socioeconómica. ¿En cuánto ha aumentado esta deserción con respecto a los años antes de la pandemia? Sí, teníamos nosotros una tasa de deserción que estaba bastante controlada, ¿no? Estaba por debajo del 8%, del 13% en secundaria, que sube un poquito porque los adolescentes son más propensos a dejar la escuela, ya sea por trabajar, o sea por embarazo adolescente, o sea por falta de interés y necesidad de empezar a trabajar. Pero hemos aumentado algunos puntos en mirada, digamos, como que comparando entre antes y después, cerca de 4 o 5 puntos porcentuales, si vemos la tendencia de crecimiento, ¿no? Entonces sí tenemos que tener una alerta bastante fuerte ahí, aunque la deserción se mide cuando los chicos ya salen del sistema, es decir, que no retornan. Ahorita todavía estamos en el momento
momento y el contexto de esos chicos que están fuera del sistema, pero que todavía no se rematriculan, poder recuperarlos. Y eso es algo que desde las escuelas podemos empujar con estrategias de identificación de casos, con acercamiento a la comunidad y con trabajo articulado con el Ministerio de Inclusión Social y también con las municipalidades, ¿no? Es muy clave identificar quiénes son esos niños, niñas, adolescentes que no están en clases para poder retornarlos, eliminando la barrera que está haciendo que no vayan en este momento, no se hayan rematriculado y evitemos que caigan en porcentaje de deserción para que no tengamos ese aumento dramático en las cifras finales. Y otro tema que quiero abordar que me parece sumamente importante tiene que ver con el embarazo adolescente, que muchas veces es la causa para que las jovencitas no continúen con su educación, y muchas veces por un tema de vergüenza, estigmatización. Por eso es importante también el papel del docente y sobre todo toda la comunidad en su conjunto. Entonces, estamos hablando de qué cifras de niñas que han dejado su educación por el embarazo. Sí, tenemos unas cifras bastante altas de embarazo adolescente y embarazo en niñez, ¿no? Niñas de 8 o 10 años que están embarazadas o son madres por primera vez, que han crecido además mucho por la pandemia. Ha habido un incremento de casos en estos meses. Estábamos en 13%, ahora estamos en 14, 15%. A veces suena poco el número, pero estamos hablando de cerca de 10 niñas al día que se convierten en madre o adolescentes que se convierten en madre. Ese es un tema bastante crítico porque pues, las niñas luego dejan la escuela y además la condición de poder ser madre adolescente asociada a la pobreza en el futuro es muy alta. La relación es casi perfecta, ¿no? Entonces, tenemos que poder empujar ahí esas oportunidades para, por un lado, tener enfoque de educación sexual integral y evitar el embarazo adolescente. Eso es lo que deberíamos empujar en una primera instancia desde la prevención con los niños y con las niñas, con los adolescentes, de acuerdo a su momento de edad y su desarrollo cognitivo y emocional, pero también hacer reparación para aquellas personas que ya están en maternidad o en paternidad adolescente, que han tenido el reto de asumir de ser madres a temprana edad y poder darles alternativas para que continúen estudios. De hecho, en UNESCO tenemos un programa que es Horizontes, el programa de secundaria rural, y trabajamos mucho este tema para poder abordar opciones con la comunidad, para poder atender a las niñas que están en situación de embarazo y que puedan continuar sus estudios y no terminen siendo expulsadas del sistema por una situación que no está tampoco nuevamente dentro de su control, ¿no? El tema de la equidad para poder romper las barreras que hacen que los niños, niñas y adolescentes salgan de la escuela de cualquier tipo es algo que tenemos que atender de raíz para poder evitar que esto ocurra en el futuro y podamos darle mejores oportunidades a aquellas personas que por cualquier circunstancia se encuentran en riesgo de dejar la educación. Y acá dos puntos claves que tienen que ver con el enfoque de género y la educación sexual. Yo sé que a veces es un tema delicado, muchas veces los padres de familia no quieren hablar de ese tema y es importante siempre abordarlo desde una mirada científica y no religiosa. Entonces, y ese quiero que el mensaje que tú nos puedas dar y la explicación de la importancia de enseñar ello en el colegio va a ser mejores ciudadanos, va a reducir los índices de los que acabamos de hablar. Sí, de hecho, bueno, tenemos que abordar no solo la dimensión del embarazo, de la procreación, de la educación sexual integral, ¿no? Y una mirada justamente en este punto en específico que habla de la equidad de género, que habla de la mirada de poder entendernos en nuestras relaciones de diferente tipo, de amistad, de enamoramiento, de pareja que tenemos entre varones y mujeres, para poder atender con el rango de edad que tenemos, con la madurez emocional que tenemos, con la madurez cognitiva, el momento que nos toca abordar estos temas, ¿no? Entonces, cosas desde la protección básica del cuerpo, desde saber cómo somos, qué son las partes que podemos mostrar en público, cuáles no, que es el tema de poder tener prevención sobre el tema de cómo manejamos nuestras relaciones, son parte también del enfoque de la educación sexual integral, que a veces no lo entendemos con esa complejidad y con esa dinámica que es mucho más cotidiana del día a día y que nos permite también trabajar la formación integral de la persona, ¿no? Entonces tenemos que tratar de ver cómo vamos también estos nuevos pactos sociales viendo la equidad de género y viendo también la conversación abierta sobre estos temas que a veces son muy difíciles de abordar desde el hogar. También para las maestras y maestras nos es difícil traer este tema a la mesa porque podemos tener varios paradigmas que compiten, que son difíciles de entender, pero es un punto clave para lograr el desarrollo en equidad. Si es que no tenemos este tipo de conversaciones en la formación educativa, en la formación en los hogares también de la mano, es muy difícil que en el futuro las personas cambien algunos patrones que llevan a los embarazos no deseados, que llevan a la violencia entre parejas, que llevan a situaciones incluso tan complicadas como el feminicidio que es tan recurrente en nuestro país. Así que tenemos un reto que nace desde esa educación, que nace desde esos pactos sociales que tenemos que movilizar conjuntamente, conversando, hablando, poniéndolos en la mesa para poder traer adelante una educación que realmente sea funcional para nuestros niños, niñas y adolescentes. Qué importante lo que dices y claro, a veces uno dice, bueno, la educación es, los resultados que se ven es a largo plazo. Y es verdad porque es un proceso, pero es necesario empezarlo ahora, porque siempre hablamos de que queremos una mejor sociedad. Pero una mejor sociedad se basa en dos pilares, que es la educación y la cultura, ¿no? Y por eso es importante seguir promoviéndolo. Pero ¿cuál es el rol del docente?
porque muchas veces la educación o la formación de los docentes se da de acuerdo al ámbito regional en el que se encuentran, ¿no? Tenemos lenguas originarias, por ejemplo, los que están acá en Lima, son distintas, ¿no? Es una cosmovisión distinta, entonces, ¿cómo abordarlo? Sí, de hecho el informe que presentamos hoy por la tarde de Reimaginamos los futuros de la educación va a abordar como punto específico el tema del rol docente. El maestro, la maestra es la clave, la pieza más importante para poder desarrollar educación de calidad, pero necesita también un soporte y necesita también un acompañamiento específico, no solo en la parte académica, que es lo que probablemente manejamos con mayor solvencia los maestros y maestras, pero también en la parte socioemocional, que es muy complejo llevar el tema de acompañar a nuestros niños, a nuestros adolescentes en esas partes que tienen que ver con su bienestar, con su desarrollo de habilidades socioemocionales, pero también en estos temas que tienen que ver con lo social, ¿no? Hay una dimensión también social y política incluso en la escuela que a veces tenemos como muy poca herramienta para poder abordarlo, ¿no? Temas como el tema de género, temas como el enfoque de educación ambiental, temas como el tema del enfoque de derechos, son cosas que a veces los maestros no tenemos tanta herramienta para trabajar directamente en aula y que son parte de la conversación que tenemos que abrir. Este informe justamente propone eso, ¿no? Poner en la mesa estas temáticas, qué ciudadano queremos en el futuro y cómo desde la educación podemos desarrollar a esa persona con este nuevo pacto social. Y cuando hablamos de las lenguas originarias, porque es importante que el pequeño, el estudiante reciba la información en su propia lengua, ¿no? Porque si no se forma un desarraigo y también se pierde, digamos, este tipo de saberes ancestrales. Entonces, ahí también es un papel importante del maestro de poder seguir, digamos, cultivando esta lengua originaria y poder seguir trasladándola. Sí, así es. De hecho, estamos en el diseño de las lenguas originarias. Es un punto bastante específico que también está incluido en la mirada de reimaginar la educación, porque inicialmente la pensábamos como una occidentalización, ¿no? Como poder tener este espacio donde solo aprendemos en español o en la lengua oficial del país, pero en realidad la riqueza de la interculturalidad, la riqueza de poder promover los lenguajes originales, que es un tema que el Perú tiene mucho avance, ¿no? Tenemos mucha educación integral, mirada de intercultural bilingüe. Desde hace muchos años somos pioneros en este tema, pero tenemos todavía retos muy importantes, sobre todo cuando hablamos de afianzar los aprendizajes en el bilingüismo, es decir, tener el dominio de ambas lenguas, que es lo que tenemos que lograr en ese espacio, y también la continuidad. En la secundaria recién hace unos años estamos hablando de una secundaria de educación intercultural bilingüe y eso es clave en la ruralidad porque muchos niños transitan de la primaria todavía afianzando sus aprendizajes de español, todavía hablando en lengua originaria, a una secundaria que habla únicamente en español. Esa brecha es muy dura de remontar y de hecho la mayor cantidad de deserción escolar se da en ese grado, ¿no? Cuando pasamos al primer ciclo de la secundaria, en primero y segundo, tenemos muchos estudiantes que con mucho ímpetu, con mucho esfuerzo van a la secundaria, pero que descubren que no tienen el soporte para poder dar continuidad educativa y terminan saliendo del sistema. Así que tenemos un enfoque ahí bien importante de dar protección y de dar también oportunidades para poder afianzar esos aprendizajes con una mirada que, como dice el modelo, sea intercultural y bilingüe, ¿no? Que nos logre el bilingüismo. No perdamos las lenguas en ese sentido. Claro, y por último, y es un tema también que no quiero dejarlo pasar, tiene que ver con los pequeños que pertenecen o tienen alguna habilidad diferente, algún tipo de discapacidad, porque a veces los padres creen que deben ir a una escuela especial, cuando no es el alumno que tiene, digamos, que adaptarse al entorno, es el entorno que tiene que adaptarse al alumno, tiene que hacerlo parte y no segregarlo. Ahí también, ¿cuál es el papel del docente? Sí, de hecho, en la mirada del Objetivo de Desarrollo 4 y también en el informe de Reimaginemos que presentamos hoy, hay un enfoque muy fuerte en la educación para todas y todas, ¿no? Y una mirada muy fuerte del todos, que es bien clave ahí con el tema de la inclusión. De hecho, hemos evolucionado en el mundo de modelos que segregaban a los estudiantes que tenían necesidades educativas especiales de cualquier índole a espacios donde los concentrábamos, ¿no? Colegios especiales como todavía mantenemos en el Perú. Esos casos todavía se mantienen cuando los niños tienen una discapacidad extrema que un maestro en un aula regular no podría acompañar porque necesitamos darle, digamos, por ejemplo, un niño ciego necesita aprender a leer braille y es una habilidad muy específica que la escuela regular no le puede dar. Pero aquellos niños que tienen habilidades o necesidades intermedias o de bajo nivel o leves pueden estar incluidos en el sistema educativo, pero ahí también necesitamos nuevamente dar soporte a los maestros y maestras, incluirlos en el espacio únicamente porque estén presentes, pero sin las herramientas para que desarrollen aprendizaje, no es una inclusión real. Así que ahí hay un punto importante de cuando hablamos de todas y de todos, tenemos que pensar en qué necesita esa persona, qué barreras tiene que superar y cómo el sistema educativo la atiende con recursos, con herramientas y con una mirada de voluntad común de lograr calidad y equidad. Muy bien, muchísimas gracias, muy amable. Así que todos a las 5 de la tarde a través de las redes sociales.